Vamos a ver en nuestro módulo 6 un poco de la protección contra descargas eléctricas atmosféricas, viendo los parámetros del rayo y algunas consideraciones de acuerdo con la NTC 4552, que es la norma que nos reglamenta la aplicación de los sistemas de protección contra este tipo de descargas. En el marco normativo, lo primero que vamos a tener en cuenta es el anexo general RETI en su artículo 16, protección contra rayos. En este artículo se dan algunas directrices y especificaciones sobre los materiales y características constructivas de los sistemas de protección contra rayos o SIPRA. Entonces se dan las directrices para la evaluación del nivel de riesgo frente a rayos, para el diseño e implementación de un sistema de protección contra rayos, para las componentes del sistema de protección contra rayos, las recomendaciones del comportamiento frente a rayos y adicional a esto, entonces, el RETI reglamenta la NTC 4552, la cual especifica la evaluación de riesgo y el diseño de los sistemas de protección contra descargas eléctricas atmosféricas. Esta norma se va a dividir en tres partes que se muestran a continuación. La primera nos habla de los principios generales, donde se definen todos los parámetros del rayo a ser utilizados a lo largo de la norma. En la segunda, nos habla del manejo del riesgo y nos da todas las directrices para realizar la evaluación del riesgo por descarga eléctrica atmosférica en la estructura. Y en la parte 3 nos habla de los daños físicos de estructuras y amenazas a la vida y básicamente nos da las directrices para el diseño de nuestro sistema contra descargas eléctricas atmosféricas. Adicional a esto, el RETI también reglamenta la norma IS 62305, Protection Against Lighting, de la cual se deriva la NTC 4552. Esto de la misma forma que la NTC 2050 se deriva del NEC. Esta norma, la IS 62305, se divide en tres partes, las cuales corresponden a las mismas en las cuales se divide la NTC 4552. Pero, aquí mostramos las tres partes en pantalla, pero adicional a estas tres partes, se tiene una cuarta parte que corresponde al diseño de protección para sistemas eléctricos y electrónicos. Para hablar de protección contra descargas eléctricas atmosféricas, se hace bastante importante tocar el tema de la compatibilidad electromagnética, y ya vamos a ver los motivos. La compatibilidad electromagnética se define en el artículo 1 del RETI y se habla en diversos apartados del RETI. Entonces, la compatibilidad electromagnética es la capacidad que tiene un dispositivo cualquiera de funcionar correctamente en un entorno sin verse afectado por el ruido o las perturbaciones de este medio y sin producir perturbaciones para este equipo. Entonces, en la teoría de compatibilidad electromagnética tengo dos tipos de equipos. Los equipos emisores, que son los que van a producir las perturbaciones, y los equipos receptores, que son los que se van a ver afectados por estas perturbaciones. Para el caso de las descargas eléctricas atmosféricas, el equipo emisor sería el rayo o la descarga, cuyo nivel de emisión depende de los parámetros que tenga este rayo, que ya vamos a ver un poco más adelante estos parámetros. Por otro lado, tengo el canal de acople, que es el canal a través del cual el equipo emisor transmite estas perturbaciones al equipo receptor, con lo cual el canal de acople para este caso sería un canal cuyas condiciones sean de tipo inductivo, resistivo o capacitivo, como lo vamos a ver a lo largo de esta presentación. También tengo el equipo receptor, que es el que va a sufrir la perturbación o la va a recibir. Y lo que voy a querer es que en este equipo es generar una especie de inmunidad a esta perturbación, la cual para el caso de la protección contra descargas la voy a lograr a través de una protección externa, una protección interna y un sistema de prevención. Nuestro equipo o sistema receptor en este caso entonces va a ser la estructura que estoy protegiendo. Y esta presentación se va a enfocar entonces en estos tres temas, con lo cual en un primer momento vamos a hablar de los parámetros del rayo. En esta diapositiva podemos ver la distribución de carga de una nube, un tipo cumulonimbus, que es la nube que por lo general va a producir las descargas eléctricas atmosféricas. Como vemos entonces, en la parte inferior de la nube tenemos una parte de carga positiva. Después hacia arriba voy a tener una parte cargada negativamente y en la parte superior voy a tener de nuevo una carga positiva.
Adicional a esto, los tipos de descarga pueden ser nube-tierra o tierra-nube, pueden ser intranube, pueden ser nube-nube, pueden ser nube-espacio. Las descargas nube-tierra pueden ser positivas o negativas según el punto donde se origina y donde cae la descarga. Los tipos de descarga que nos van a interesar para el propósito de nuestros estudios de protección contra descargas eléctricas atmosféricas son las descargas nube-tierra, que son llamadas también descargas descendentes. En la imagen podemos ver una descarga de este tipo. Cabe notar que las descargas tierra-nube no se toman en consideración debido a que son muy poco frecuentes y se dan en estructuras con una altura considerable como edificios muy altos o torres de comunicación. Continuando con nuestro estudio, veremos entonces los parámetros que se han utilizado para caracterizar las descargas eléctricas atmosféricas a lo largo de los años, desde que se empezó a estudiar este fenómeno. Vamos a comenzar con el nivel único. El nivel único tiene como criterio días de tormenta al año y el criterio para definir que un día es de tormenta es que al menos un relámpago fuera visto y un trueno fuera escuchado. Si se cumplían estos dos criterios, ese día se contaba como un día tormentoso. Sin embargo, pues como podemos percibir un poco, este parámetro no es muy confiable debido a que un día en el que caen 100 rayos se cuenta de la misma forma que un día en el que cae un solo rayo. Además, se encuentra condicionado a que un espectador perciba las dos condiciones anteriores para definir un día tormentoso. Luego, ya con todo el desarrollo de la tecnología y la creación de sensores, surgieron parámetros como la densidad de descargas a tierra, el cual tiene como unidad de medida descargas por kilómetro cuadrado, con lo cual viene siendo un parámetro más exacto que el nivel único, dado que ya se detectan los rayos con toda una red sensórica montada a lo largo de un territorio. Es de resaltar que este parámetro se utiliza actualmente para definir los niveles de protección y lo vamos a encontrar en la norma que les especificaba al principio. Luego, otro parámetro que podemos definir relacionado con la multiplicidad del rayo son las descargas individuales y tiene como unidades de descargas individuales por kilómetro cuadrado al año. Lo que quiere decir este parámetro es que cuando hay una descarga hay un canal inicial de descarga inicialmente y cuando dicho canal ya se encuentra formado hay descargas subsecuentes, por lo cual en este parámetro se cuentan estas descargas individuales. Continuando con los parámetros entonces, tenemos la polaridad. Como ya habíamos dicho, las descargas de interés para los sistemas de protección son descargas nube-tierra, las cuales tienden a ser, pueden ser positivas o negativas, dependiendo del punto donde se generen, como lo habíamos visto en diapositivas anteriores. Como dato importante, se estima que el 90% de las descargas son negativas. Los demás parámetros pues, son parámetros de forma de onda como la duración de la descarga, que se cuenta desde cuando la corriente toma un valor del 10% hasta cuando la señal de sobreimpulso ha caído un 50% de la corriente. También tenemos la amplitud o corriente pico y el diferencial de corriente sobre el diferencial de tiempo, que sería entonces el delta I sobre el delta T, lo que matemáticamente se define como la pendiente de la señal, teniendo en cuenta únicamente el tiempo de subida, debido a que la parte de bajada de la señal es mucho menos representativa que la parte de subida. Otro parámetro a tener en cuenta es la carga, que como ya sabemos se define como la integral de la corriente en el tiempo. En este caso, las componentes importantes son las descargas subsecuentes porque es acá donde se presentan las descargas de larga duración, las cuales tienen una duración mayor a 2 milisegundos. Y un parámetro adicional es la energía específica, que matemáticamente se define como la integral de la corriente al cuadrado en el tiempo. Para este caso es muy importante la amplitud de la corriente, por lo tanto la componente importante es la primera descarga de retorno, que es la primera descarga que compone el rayo, de la cual hablamos cuando tocamos el tema de multiplicidad. Los efectos físicos de este parámetro se pueden ver en los esfuerzos dinámicos que hay entre conductores, lo que se puede ver por ejemplo en los devanados de los transformadores,
se ve que hay conductores en paralelo que conducen corrientes en un sentido primero y en un momento inmediato en otro sentido. Todos estos parámetros son utilizados entonces para establecer el nivel de protección contra descargas eléctricas atmosféricas de una edificación o de una zona. Dependiendo de la severidad de los parámetros, estadísticamente se define cuál es el nivel de protección que debe tener la estructura. Entonces, están, como podemos ver aquí en la diapositiva, está el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y el nivel 4, siendo el nivel 4 el menos exigente y el nivel 1 el más exigente que brinda una protección más adecuada cuando el nivel de riesgo es muy elevado. Ahora vamos a ver los acoples. El primero de los acoples es el acople resistivo, que se da cuando una descarga cae directo sobre una red de distribución o una acometida. Entonces vamos a tener corriente conducida a través de los conductores. También se da cuando el impacto cae directamente sobre la estructura, como podemos ver acá en estos dos casos sobre la diapositiva, con lo cual tendríamos una corriente conducida sobre la superficie de la estructura. La diferencia entre estos dos casos radica en que la resistencia del camino, en la resistencia del camino por el cual está circulando la corriente. Un ejemplo de donde se debe tener en cuenta este efecto es en los transformadores de distribución. En la imagen podemos encontrar el régimen de conexión a tierra exigido por el RETI, en el cual hay una bajante del cable de guarda que se debe equipotencializar con los DPS, la carcasa del transformador y el neutro de la red de baja tensión con el sistema de puesta a tierra. Esta equipotencialización se debe hacer en un punto fuera del transformador, de la carcasa del transformador. Cuando hay una descarga atmosférica, tendremos una corriente conducida, la cual al llegar a este punto, el punto que vamos a tener como equipotencialización, que lo vamos a tener por acá detrás del transformador, pero para este caso, va a tener diversos caminos para que la corriente fluya. Se puede derivar al sistema de puesta a tierra, a la red de baja tensión o al transformador. El porcentaje de cuánto sobreimpulso se deriva a cada punto tiene que ver con el valor de resistencia. Este efecto es conocido como Low Side Source y en investigaciones del GREDI se ha determinado que esta es una de las principales fuentes que provoca la falla en equipos de baja tensión en redes de distribución. Hay que tener en cuenta que cuando los sobreimpulsos ingresan a una instalación, todas las acometidas que ingresen a dicha instalación o predio deben estar equipotencializadas. Las redes de suministro, las redes de comunicaciones, las acometidas de agua y gas, si son canalizaciones metálicas. Las redes que están a un diferente potencial como las fases deben estar equipotencializadas por el DPS, de tal forma que si hay una tensión superior al valor de protección del DPS, este va a operar poniendo al mismo potencial estas fases al sistema de puesta a tierra. Entonces ya garantiza una seguridad para este tipo de instalaciones. Cuando estoy haciendo la valoración de una estructura, yo debo identificar todas las acometidas que están ingresando al predio. La más común es la acometida general del servicio el servicio eléctrico, el servicio de energía. Otra acometida podría ser la antena de televisión, la cual puede estar expuesta a un contacto directo como vemos en la imagen. Otro tipo de acometida podría ser una cerca eléctrica, pero para este caso de la cerca por su altura es más probable que se presenten tensiones inducidas por el impacto cercano de un rayo, porque como sabemos o como hemos estudiado, los rayos estadísticamente caen en los sitios más altos, debido a que estas cercas pues únicamente van a medir aproximadamente 1 metro, 1,30 m aproximadamente. Ahora vamos a ver entonces, vamos a empezar a ver el acople inductivo y para esto vamos a utilizar o voy a utilizar esta representación del sistema de protección contra descargas, en la cual vamos a ver entonces la punta de captación y una bajante que va hacia el sistema de puesta a tierra. Cuando hay una corriente por este conductor de bajante, se va a inducir un campo que atraviesa la espira que vemos ahí, ¿cierto? Entonces, en los terminales de esta espira vamos a tener una tensión inducida que será igual a la inductancia por el diferencial de la corriente sobre el diferencial del tiempo, ¿sí? Como podemos ver en,
en esta ecuación. La inductancia va a depender de la configuración de la espira, es decir, qué tan grande es, cuántas vueltas va a tener, qué tan cerca está el conductor de bajante y demás. Luego entonces vamos a ver que este dI de t únicamente se considera en el tiempo de subida de la señal de corriente. En pantalla vemos una aproximación de cómo sería la tensión inducida en los terminales de la espira. El efecto mayor de sobretensión se presenta en el tiempo de subida, como podemos ver, lo podemos ver acá en la imagen, ¿cierto? Para el tiempo de subida pues voy a tener una tensión elevada y ya para el tiempo de bajada voy a tener una tensión pues no tan elevada y negativa. Pues como vemos se observa un valor negativo de la tensión y este se da entonces, como les decía, porque la pendiente de bajada va a tener un valor negativo, como podemos ver en la imagen superior, pero es una pendiente mucho menor a la pendiente de subida, como se puede percibir. O sea que si mi instalación soporta el impulso producido por la señal de subida de la corriente, pues entonces sabemos que va a soportar el impulso producido por la señal de bajada. Ese es el motivo por el cual no estudiaremos los efectos de la señal de bajada del impulso de corriente de la descarga. Ahora entonces, ¿dónde se pueden presentar estos bucles inductivos? Por ejemplo, pues suponiendo esta edificación, la que vemos acá en pantalla, en la cual tenemos una punta de captación, la que vemos ahí que le está cayendo la descarga, el sistema de bajantes y la puesta a tierra, ¿sí? Como la punta, la punta de captación, el sistema de bajantes que vemos por acá y pues la puesta a tierra a través del electrodo de conexión a tierra. Podemos ver entonces en un principio un bucle en serie con el sistema de bajantes, pues entonces ahí podríamos tener una tensión inducida entre entre pues, este terminal y este terminal, ¿sí? Otro tipo de bucle inductivo se puede presentar en los cimientos metálicos de la estructura, donde tendríamos una tensión inducida entre este terminal y este terminal, pues sí, entre estos terminales, ¿listo? Y otro tipo de bucle es el que se puede presentar debido a las instalaciones internas del edificio, ¿cierto? El cual también se toma en cuenta de forma puntual a la hora de realizar los cálculos de riesgo para determinar el grado de protección, lo cual veremos más adelante. Este es un parámetro que que debo tener muy en cuenta cuando voy a diseñar o tirar el cableado eléctrico por la instalación. Otro punto en el que se debe prestar atención al acople inductivo es en la instalación de los transformadores, porque puedo tener condiciones como las que se muestran en pantalla. Acá está el transformador de distribución, acá lo podemos ver, un momento. Acá podemos ver el transformador de distribución y lo que estoy mostrando ahí con ese zoom es el bajante del sistema de puesta a tierra. Este es un bajante en acero, un fleje en acero, y con estos flejes, y como estos flejes vienen a una distancia estándar, lo que hizo la cuadrilla para eliminar el material sobrante fue enrollarlo sobre la estructura de la cruceta, debido a que esto es un material bastante difícil de cortar y el transformador se encontraba desenergizado para realizar las perforaciones y realizar la conexión de una forma adecuada. Pero bueno, lo que en este momento nos interesa es que esto generó que se dejara un bucle en serie con el bajante del sistema de puesta a tierra, como lo veíamos en la imagen anterior, el bucle serie con el bajante del sistema de puesta a tierra. Entonces, el valor, el valor de la reactancia inductiva de este bucle será 2pi por la inductancia por la frecuencia, resaltando que la inductancia de este bucle debe ser baja, estar en valores de Henry o más o menos o en milihenry, pero el valor de la frecuencia sí es un valor alto porque el tiempo de subida está en valores de microsegundos, por lo que me encuentro multiplicando un valor de inductancia bajo por un valor de frecuencia alto, lo que me dará un valor de reactancia inductiva que sí me afectará en la derivación de la corriente a tierra. De la misma forma que para el caso anterior, para el acople resistivo. Haciendo zoom entonces, aquí podemos observar un poco más detallado las características del caso que se plantea. Otro tipo de acople es el acople capacitivo. Esto se presenta cuando hay una descarga cercana a las redes de distribución.
Entonces, esto se entiende mejor haciendo una analogía con un circuito capacitivo o un capacitor. Entonces, la columna del rayo, esta parte va a ser una placa del capacitor, ¿cierto? Y la parte de la instalación puesta en el poste de la acometida sería la otra placa del capacitor. ¿Listo? Y el circuito lo vamos a cerrar por el suelo o pues por el terreno. Aquí tenemos pues nuestro circuito capacitivo o nuestra analogía de circuito capacitivo. Entonces, hay una corriente conducida, como se muestra en la pantalla, esta corriente conducida que viene por acá. Y para descargar el capacitor, pues esa corriente se usa para descargar el capacitor que estamos mencionando, que estamos viendo. Hay que tener en cuenta que el efecto de este acople es muy bajo y considerando las desviaciones de la corriente al sistema de puesta a tierra y demás, la sobretensión que va a llegar a la casa es verdaderamente baja, por lo cual este efecto se desprecia en la mayoría de los casos. Entonces, cuando yo hago la evaluación de riesgo por rayos, debo tener en cuenta los siguientes tipos de pérdida. Las pérdidas de vidas humanas, las pérdidas de servicios públicos, las pérdidas de bienes culturales y las pérdidas económicas, correspondientes al riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3 y riesgo 4, que es bastante importante que esta evaluación de riesgo se encuentre en las memorias de cálculo de los diseños que vamos a realizar y pues estos riesgos, aplicando el CIPRA, luego, pues hay que calcularlos inicialmente sin tener en cuenta el sistema de protección contra rayos. Y luego los debo recalcular teniendo en cuenta el sistema de protección contra rayos. Solo que para este segundo cálculo, teniendo en cuenta el nivel de protección contra rayos, entonces ya esto me debe dar un valor inferior al valor tolerable del riesgo que me especifica la norma. Entonces, las pérdidas de vidas humanas pueden ser por lesiones de tensiones de paso y de contacto, mm, por fuego, ¿sí? Las tensiones de paso y de contacto, pues ya vimos ampliamente esto en el módulo de sistemas de puesta a tierra. Lo vamos a ver en el módulo de sistemas de puesta a tierra. Y vamos a hablar de fuego, pues que también puede repercutir en pérdidas de vidas humanas y fallas por sobretensiones. Vamos a tener en cuenta que las fallas por sobretensiones es para tener en cuenta espacios como clínicas o lugares donde se tengan equipos de soporte vital, donde la presencia de una sobrecorriente puede afectar el funcionamiento de estos equipos y por ende repercutir en pérdidas de vidas humanas. Para las pérdidas de servicios públicos, ya solo se tiene en cuenta entonces debido al fuego y a las fallas por sobretensiones en los equipos. Para las pérdidas de bienes culturales irreemplazables, únicamente se tiene en cuenta el fuego que pueda destruir la estructura. Y para las pérdidas económicas se tienen en cuenta las lesiones por tensiones de paso y de contacto, ya para más de tipo, pues como para evaluar las pérdidas em, en animales, el fuego y la falla por sobretensiones para soporte vital de animales, pero es poco probable que se vean pues estas condiciones. Para el cálculo de cada uno de estos tres riesgos debo tener en cuenta el número anual de eventos peligrosos, la probabilidad de daño y la evaluación de la cantidad de pérdidas para cada tipo de pérdida dentro de cada uno de los riesgos. Es decir, debo calcular esto para cada uno de los riesgos dentro del riesgo R1, R2, R3 y R4. Esto lo tenemos en el tomo 2 de la norma NTC 4552 y esta norma nos va guiando en el cálculo de cada una de estas componentes. Entonces, si las tenemos bien claras, si tenemos bien claras las características de la estructura, de sus acometidas, las acometidas que entran, las características del sistema eléctrico interno, si tengo posibles bucles internos en la edificación, pues el cálculo de estos riesgos ya va a ser más una lectura de la norma que pues un cálculo complejo. Además, entonces, cuando se está haciendo la evaluación del riesgo, se deben identificar las fuentes de daño. Estas fuentes de daño son por impacto directo sobre la estructura, por impacto cerca de la estructura, provocando tensiones inducidas en los circuitos internos. También tenemos impacto directo a un servicio que entra a la estructura y una fuente de daño por impacto cerca de un servicio que entra a la estructura. Cuando ya tengo entonces esta evaluación del riesgo de la estructura y sé qué tipo de cifra me aplica,
Entonces ya empiezo a diseñar mi sistema integral de protección contra rayos. Este sistema integral de protección contra rayos consta de una protección, una protección interna, una protección externa, una guía de seguridad personal y un sistema de alarmas, ¿sí? Y este sistema de protección externa va a constar de un sistema de interceptación, de un sistema de bajantes y de un sistema de puesta a tierra. Listo, entonces, pero ya vamos a ver un poco entonces más a fondo cada una de estas componentes de forma separada. Comenzando entonces con el sistema de protección externa contra descargas. eh, Tenemos que este sistema de protección externa va a constar del sistema de captación, el sistema de bajantes y el sistema de puesta a tierra. Este sistema, pues las normas me van a decir qué tantas bajantes debo ubicar en mi estructura, cómo ubicar este tipo de bajantes. Es importante destacar que el cobre, el aluminio, no puede ir enterrado bajo ninguna circunstancia, entonces sí, pues debo hacer el cambio de aluminio a cobre al ingresar al sistema de puesta a tierra a través de un conductor, de un conector bimetálico. El sistema de captación aérea, pues lo voy a ubicar, generalmente se ubica de acuerdo con el método de la esfera rodante, en donde yo pongo a rodar una esfera, el radio me lo va a dar el nivel de protección, entonces ante un radio menor, pues voy a tener un nivel de protección más alto y ante un radio mayor, pues más bajo, porque pues si tengo un radio mayor voy a tener que ubicar menos puntas de captación. Listo. Además, debo tener en cuenta este tipo de estructuras o de aparatos que se ubican en la parte superior de las edificaciones y debo tener muy en cuenta, que no vayan a estar por encima del nivel de las puntas. Y si están por encima del nivel de las puntas, entonces debo protegerlos para que la descarga no se me vaya a presentar acá en este punto. Y bueno, diferentes consideraciones que haciendo un estudio ya más a fondo de la norma las tendríamos en cuenta. Entonces sigue la protección interna. Y miren, como les decía, entonces para la protección externa voy a tener una zona expuesta al impacto directo de rayos, que miren que aquí se ve un poco el perfil de esa esfera rodante, ¿cierto? Entonces voy a tener una zona que está expuesta al impacto de rayos y una zona protegida contra el impacto de rayos a través de estas puntas, ¿cierto? Y hablando de la protección interna, entonces la vamos a dividir en zonas, dependiendo qué tan sensible sea la zona a las perturbaciones electromagnéticas. Entonces, la zona que tiene menor sensibilidad sería la zona donde hay ingreso de las acometidas, y a medida que se van poniendo DPS o se va aumentando las derivaciones a tierra, ya va incrementando la seguridad y pues va incrementando la seguridad ante perturbaciones. Los equipos más sensibles los instalaría en las zonas más protegidas de la estructura. ¿Listo? Y continuando entonces, tengo que la guía de seguridad personal se refiere a las directrices o normas que establece una empresa para la formación de personas para adquirir comportamientos seguros ante la amenaza de descargas eléctricas atmosféricas. Ejemplos de estas directrices serían, pues por ejemplo, que no está permitido realizar operaciones de mantenimiento en las redes o sistemas durante la alarma por descargas atmosféricas. Esta directriz está dada pues para personal de mantenimiento, y que durante la alarma por descargas atmosféricas no deben estar personas en las azoteas o terrazas, y que las puertas de estos sitios deben estar aseguradas pues con el fin de que no vaya a ir ninguna persona ya ante una amenaza de descarga y pues esté expuesta o más expuesta que estando dentro de la estructura. Hay que tener muy en cuenta que cuando hay una descarga, el punto donde yo verdaderamente voy a estar seguro pues va a ser dentro de la estructura, ante pues una descarga que me vaya a caer directamente. Finalmente, se debe tener en cuenta entonces que el sistema de alarma se implementa en estructuras que tienen un alto riesgo ante descargas eléctricas atmosféricas y deben realizar reconfiguraciones en su estructura o cambiar sus procedimientos. Digamos, desconectar una cerca metálica para que no me vaya a afectar por tensiones inducidas o demás. Pues ejemplos de estructuras que sean bastante sensibles ante descargas eléctricas atmosféricas, y se deban realizar protocolos
o acciones adicionales. Finalmente, entonces debemos tener en cuenta la aleatoriedad de las descargas. Em, Miren que en esta imagen tengo un edificio de la NASA que debe estar pues muy bien con un sistema de protección contra rayos muy bien diseñado y pues con equipos bastante sensibles en su interior. Y miren dónde cae la descarga cae abajo en el suelo, miren que aquí hay una estructura también alta y la descarga no toca las estructuras altas sino que cae al suelo y entonces aquí podemos ver lo aleatorio de estas descargas, ¿cierto? Em, entonces tenemos que tener en cuenta que cuando diseño un sistema de protección contra rayos de acuerdo con la norma, no voy a eliminar la totalidad de los riesgos porque el impacto de los rayos no lo puedo predecir en un 100%, pero sí estoy disminuyendo los riesgos a un valor tolerable y pues estoy cuidando a las personas y las edificaciones de posibles impactos de impactos de descargas atmosféricas y pues todos los efectos que pueda tener esta. Entonces, pues la, la invitación es hacer todos los diseños de la forma más juiciosa posible, siguiendo todos los requerimientos de las normas. Con esto ya damos fin entonces a este módulo de protección contra descargas eléctricas atmosféricas.